Por favor, muchachos, acuérdense siempre de grabar. Vanessa, ¿tú me puedes acordar pues cada vez que tengamos clase? De grabar, profe, acuérdese de grabar. ¿Listo? Ok, bien. Muy bien. Entonces, resumen de lo que hablamos ahorita es que la calificación de enfermedad laboral lo hace la EPS y se lo remite a la ARL. Cuando la persona calificada, cuando la persona enferma no está de acuerdo, puede pedir una nueva revisión, una nueva calificación de enfermedad profesional y lo hace en la Junta Regional de Calificación de Enfermedad Profesional. Profe, yo he escuchado, digamos, que algunas empresas a los trabajadores siempre les piden exámenes generales. No sé si es cada que renuevan contrato o si todas las empresas hacen eso o solamente algunas. No, entonces lo ideal es que las empresas le hagan un examen de ingreso y un examen de salida y en los periodos como mínimo cada año, cuando el trabajador se encuentra en un área expuesta a algún riesgo, tienen que hacerse exámenes cada 6 meses, como por ejemplo cuando estamos por encima de los límites máximos permisibles de ruido, tenemos que hacerle audiometrías y sonometrías cada 6 meses a los trabajadores. De resto, cada año es lo ideal. Examen ocupacional se llama. ¿Quién paga esos exámenes cuando el trabajador va a ingresar a una empresa? Los paga la empresa, no los paga el trabajador. Cuando ya los seleccionan, paga la empresa los exámenes, se llaman exámenes de ingreso. ¿Listo? Antes de Ujú. que se me Pero rara olvide. vez, profe, le dan, le dan exámenes de salida a uno, eso sí casi, mejor dicho, Casi no, es muy extraño. pero el que pierde es la empresa, porque mira que el trabajador puede decir, al cabo de 2 años, puede decir, no, yo estoy enfermo de tal cosa. Y la empresa tiene que responder y la ARL tiene que responder. ¿Cómo te parece? Entonces, para cuidarse en salud, la empresa tiene siempre que hacerle examen de salida, examen de retiro. Antes de que se me olvide, queda una tarea pendiente, que es estudiar la 0312, resolución 0312 del 2019. John Sebastián, John, John Sebastián, hola. Carolina, Dime, Daniela. profe, ¿qué más? Bien, ¿cómo vamos? Muy bien, bien aquí aprendiendo. Perfecto. Listo, muchachos. Entonces, venga, póngale cuidado por donde vamos a arrancar el día de hoy. Entonces, quiero que leamos esto que dice aquí. Entonces, mire que esta resolución es del año 2012. Se llama Ley 1562 del año 2012. La Ley 1562. Ley 1562 del año 2012. ¿Qué nos va a decir? Ley se escribe con mayúscula. Ley 1562 del año 2012. Cambia el nombre de salud ocupacional por seguridad y salud en el trabajo. Y cambia también otras cosas. Pero entonces vamos a ver qué tanto es lo que cambia. Mire, dice salud ocupacional. Entonces, hasta el año 2012 se entendía salud ocupacional, pues, de la misma forma con lo que se define el día de hoy seguridad y salud en el trabajo, sino que Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia, Argentina y Chile lo llamaban seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por ejemplo, los estudiantes que van a hacer la especialización en seguridad y salud en el trabajo pueden ejercer en cualquiera de estos países del ALCA.
pueden ejercer sin ningún inconveniente. Ustedes recuerdan que tenemos la posibilidad de hacer la especialización en seguridad y salud en el trabajo gratis. El primer puntaje en las pruebas Saber Pro. ¿Se acuerdan que yo les comenté? ¿Sí? ¿Cómo es eso, profe? Qué pena, yo no lo Mira, escuché. mira, el semestre yo formulé la especialización en seguridad y salud en el trabajo con el profesor Diego Hillera. O sea, el profesor Diego Hillera conmigo, primero el burro por delante, ¿no? Entonces, entre los dos hicimos esa especialización, la formulamos, la aprobaron en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Salud. Ya llevamos 4 cohortes, ya estamos en la 5ª cohorte. Entonces yo propuse el semestre pasado, en noviembre, que regaláramos una beca para medicina y una beca para la Facultad de Ciencias Agrarias a la mejor prueba Saber Pro del año. Es un regalo de 15 millones de pesos para muy probablemente alguno de los que yo estoy viendo acá. Y no necesariamente es aquel que tiene notas de 4 o 5, no. Esas pruebas Saber Pro son para los muchachos que se van entrenando en esas pruebas realmente. Y es muy chévere porque sirve para dos cosas. La primera, para que ustedes tengan un buen puntaje y eso sirve para becas y cosas. Y la otra es para que la facultad quede arriba, quede con un buen puntaje. Entonces, el hecho de que ustedes se esmeren en eso, pues ganamos todos. Es un regalo que hace la facultad de la universidad. De igual forma, para el primer puesto, la universidad regala también otra beca para una maestría. Entonces, el estudiante que gana el primer puesto, escoge o la beca de la universidad o la de nosotros. Y el segundo puesto, pues se ganaría también, o sea, ganaría primero y segundo puesto. Son 2 becas, y entonces pues las 2 becas se van a ver que si de pronto el muchacho dice que no, entonces el puesto le llega al que sigue, así, hasta quedar con la beca de un estudiante. Karen, ¿qué opina? Karen, habla. Creo que hay otra Karen. Sí, tú, dale. Ah, profe, pues que súper bien es como una motivación para que uno se prepare muchísimo para el ECAES, que obsequien a uno una especialización o una maestría es muy, muy bueno, Sí, sí, la vida profesional. es una cosa súper chévere. Bueno, entonces, esa es como el punto de partida. Entonces ya sabemos que salud ocupacional se entenderá de aquí en adelante por seguridad y salud en el trabajo. Entonces dice, salud ocupacional se entenderá como, de aquí en adelante como seguridad y salud en el trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades. Bueno, lesiones y enfermedades. Segundito, yo silenciar a Daniela, vamos a ver. Entonces yo les comentaba que qué son los riesgos profesionales o los riesgos laborales que son, muchachos. ¿Se recuerdan? A ver, aquí no le he preguntado. Jensi, ¿qué son los riesgos laborales o los riesgos profesionales? Cuéntame. Los riesgos laborales o profesionales son cosas que tienen que ver con accidentes y enfermedades. Sí. Jensi, ¿qué iba de tu bebé? Bien, profe, por aquí está grandota ya. Y aprendió bastante métodos, ¿no? Sí. Chévere. Me alegra, me alegra. Bueno, sigamos. Entonces, efectivamente, recordábamos que es evitar que se materialicen los peligros relacionados con las enfermedades y con los accidentes. Entonces,
Decimos que la salud ocupacional es salud en el trabajo. Y entonces decimos que ya salud ocupacional no lo volvemos a mencionar, sino que lo que mencionamos de aquí en adelante es seguridad y salud en el trabajo, porque la ley 1562 del 2012 nos lo dice así, nos ordena el cambio de salud ocupacional por seguridad y salud en el trabajo. Lo mismo nos habla aquí del programa de salud ocupacional y nos dice que en lo sucesivo se va a llamar Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sistema de gestión. Sistema de gestión. Entonces, al hacer referencia al sistema de gestión, quisiera yo hablar un poquito acerca de los sistemas integrados de gestión. ¿Y qué es eso, muchachos? ¿Qué son los sistemas integrados de gestión? Tenemos entonces la ISO 45001, que es la de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos la 9000, la ISO 9000, que es la de calidad. Y tenemos la 14000 o 14001, que es la de ambiente. Entonces, estos tres señores de acá, al integrarlos, se van a llamar los sistemas integrados de gestión. Porque tenemos sistema integrado de gestión para calidad, sistema integrado de gestión para ambiente, sistema integrado de gestión para el tema de seguridad. Como ustedes pueden observar, el ambiente, la calidad en los procesos y la seguridad y salud en el trabajo son un todo que modela una empresa. O sea, una empresa, si tiene bien uno de estos, va a tratar de que el sistema integrado de gestión sea un compromiso para esa empresa. ¿Qué significa eso? Que vamos a trabajar con seguridad, con calidad y sin hacerle daño al ambiente. Entonces, ese tema de los sistemas integrados de gestión es lo último que estamos viviendo nosotros, y la gente que sabe del tema es aquella que está, es aquella que es notable en una empresa. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Agrarias, yo recuerdo que el profesor Vergara nos está haciendo un diplomado justamente en este tema, lo que significa que ustedes pueden graduarse conociendo acerca de ese seminario. En ese seminario de grado, ustedes pueden conocer acerca de los sistemas integrados de gestión y van a saber muchísimo de ese tema. Entonces, ya sabemos que la 1562 nos hace el cambio de salud ocupacional por seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué significa eso? Significa pues que de aquí en adelante pues ya no vamos a seguir hablando de salud ocupacional, sino simplemente de seguridad y salud en el trabajo. Quiero que vayamos al artículo 3. Por acá, a ver qué nos puede decir. Vamos a ver. Mire usted lo que significa ese artículo 3. Bueno, vamos. 1562, por acá. Yo quiero hacer una cosita antes. Quiero pasar esto por acá para que lo recordemos, ¿cierto? Bien, lo tenemos. El 1562 que nos cambia el tema de ese nombre. Bien. Y nos vamos entonces ahorita sí al artículo número 3. El artículo número 3, vamos a ver qué es lo que nos dice ese artículo número 3, que es súper importante. Y nos dice artículo 3, mire usted lo interesante. Artículo 3, accidente de trabajo. Recordamos entonces, sin tratar de ser pues, reiterativo, recordamos que efectivamente los riesgos de carácter laboral son los accidentes y las enfermedades
de trabajo. Entonces, eso nos lo recordó Jensi. Ahora, ¿pero qué es un accidente? Entonces, la definición de accidente es esta que tenemos aquí. Esta definición de accidente, voy a tratar de preguntarla de memoria, no ahorita, sino para que ustedes se la vayan aprendiendo. ¿Por qué? Porque es muy importante para un ingeniero conocer esa definición. Y nos dice, accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Entonces voy a leerlo de corrido y luego nos detenemos. ¿Les parece? Bueno, entonces póngale cuidado. Vamos a recortar este documento y lo vamos a poner en la página. Mire, accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente, se considera accidente de trabajo en que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará accidente de trabajo lo ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma, se considera accidente de trabajo en que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas y culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. Entonces vamos a empezar, muchachos, a hablar un poco de este tema y ustedes me interrumpen o me preguntan cuando lo quieran. Entonces nos dice acá que es un suceso repentino. ¿Qué quiere decir un suceso repentino, muchachos? Miren, un suceso repentino es algo que no se espera que suceda. Un suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. ¿Qué significa eso? Por causa o con ocasión, muchachos. ¿Qué significará eso? Cuéntenme a ver, ¿qué creen ustedes que es? Entonces, miren, es lo contrario a lo que uno cree. Es por causa, cuando uno está martillando y se golpea un dedo, es por ocasión del trabajo. Por ocasión del trabajo. Cuando el trabajador va a comprar las puntillas, porque le acabó la caja de puntillas, entonces, y va a comprarla y se cae en la bicicleta, es por causa del trabajo. ¿Listo? Por causa o con ocasión del trabajo. Y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, o sea, en su cuerpo, una lesión orgánica, una perturbación funcional, que quede cojo, o psiquiátrica, que quede con su problema mental, una invalidez, que tenga una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, o la muerte cuando el trabajador pierde la vida a causa del trabajo. Entonces, ¿qué opinan de lo que yo les acabo de decir, de lo que acabo de leer? Muy interesante. ¿Se ve complejo o se ve fácil? Bueno, pues yo considero que es como cualquier norma también, depende mucho de la interpretación, porque pues, digamos, aprender a interpretarla porque es muy diferente lo que uno piensa al leer al corriente a realmente como lo está interpretando, digamos, en este caso las ARL o o el empleador como tal. Así es. Estamos de acuerdo. Es también accidente de trabajo
el que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador. ¿Cómo le parece esa definición tan interesante? Entonces el empleador le dice, vea, se me tapó el baño, hágame el favor de arreglarlo. Vaya hasta mi casa, sea en horas de trabajo o no en horas de trabajo. Y nos dice, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Dice también, igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo cuando el transporte lo suministra el empleador. ¿Qué significa eso, muchachos? Eso significa que si, por ejemplo, el señor compra una moto y se estrella en la moto, ¿es accidente de trabajo llegando al trabajo? Pregunto. Pues según la interpretación de esa norma, no, porque el vehículo no lo estaría suministrando la empresa. El vehículo no lo está suministrando la empresa, exactamente. Cuando entra la empresa en la moto y se cae, y el vehículo no es de la empresa. Profe, ahí sí sería porque está dentro de las instalaciones. Está dentro de la instalación, sí, sí es. Porque la empresa es responsable de todo lo que suceda dentro de sus instalaciones. También se considera accidente de trabajo lo ocurrido durante el ejercicio sindical. O sea, después, Profe, yo ahí quiero dar un aporte. dale. En el caso, por ejemplo, a veces que yo que he trabajado en empresas, nunca vi como esa parte hasta que trabajé en Jumbo. Y resulta que allí, por ejemplo, de la puerta de entrada donde entra la gente por ahí por Potsi o por la parte de acá donde está el calzado, a uno como trabajador no lo dejan pasar de esa puerta. O sea, uno solamente tiene un lugar de entrada y un lugar de salida, que es por la parte de atrás por donde están los baños del primer piso de campanario. Ajá. Entonces, yo entré, es ese de choque, ¿no? Porque tú en otra empresa, pues yo, por ejemplo, que trabajaba de vendedora en otras empresas, tú entrabas y salías y bueno, y a la hora que fuera y pues digamos que estabas asegurada entonces en ese sentido, pero no estaban como esas reglas tan ahí como en el caso mío que acá Jumbo era, solo se entra por aquí, se sale por aquí y usted no se le ocurra ni siquiera porque un cliente suyo le dijo, ay no, venga, yo le gasto un helado aquí a Potsi, queda a 3 pasos de la entrada principal de Jumbo, pero Vea, si usted ahí se le cae el techo, la ARL no cubre, porque es que es el techo de campanario y no es el techo donde está Jumbo. Entonces son cosas que uno ve como por muy superficiales, pero en realidad pues son así. así es. Así es, Vanessa, así es una cosa compleja, ¿no? Por tal motivo tenemos que conocer básicamente de qué se trata todo esto. Efectivamente, supongamos que sucede en Popsi, se cae el techo de Popsi, es accidente de trabajo, pero la ARL no lo va a cubrir. Quien va a cubrir es el Jumbo. Y para que Jumbo cubra, tienen que demandar y haber un proceso. ¿Cómo te parece lo triste? Más complicado. Es más complicado y sobre todo que no lo va a cubrir ahorita. O sea, es una cosa, vea, lo que yo he visto en la vida es una cosa muy fregada, pero horrible, cosas fregadísimas. Terrible. Profe, tengo una pregunta. Dímelo. Por ejemplo, digamos, estoy trabajando en un supermercado, ¿no? Mi área, por ejemplo, es de panadería. Me mandan a carnes y digamos que el cliente me dice, necesito que me cortes bueno, no sé, que utilice la sierra. Y como no sé utilizarla, tengo un accidente ahí. ¿Qué sucede? ¿La ARL sí cubre, Sí, profe? sí, sí, sí O, cubre. Sí cubre todo lo que tenga que ver con accidentes dentro de la empresa, sea por impericio o como sea. profe, pero si no es mi área, si a mí no me han capacitado para utilizar una sierra, Es cierto. Es ¿ahí qué precisamente sucede? cierto. Tendrías que demandar, pero si la pregunta es, ¿cubre o no cubre el accidente? Que si viene la ambulancia y te pegan el dedo y toda la cosa, sí, efectivamente lo hace. Lo hace. Pero luego viene algo que son los daños morales
y la demanda que puede haber contra Jumbo, por ejemplo, que tal vez la familia tuya o tú podrías hacerlo porque te permitieron hacerlo o porque te mandaron a hacerlo, pongámosla peor, que el jefe tuyo te mandó a hacerlo. Entonces, sería una mala, una orden Profe, mal dada. Sí, te oigo. profe, pero en esos casos no se debe demostrar y pues digamos, la que nos daba la capacitación de las 50 horas nos decía que en lo posible todo se tenía, cualquier orden debería de ser por escrita, porque así la norma dijera que fue por orden, digamos, de un superior, debía demostrar de que sí fue así, o para eso era el manual de funciones, y si no está dentro del manual de funciones pues no, aunque entraba a chocar, digamos así, con el superior, pero pues no se debería hacer. Sí, es cierto, pero también hay dentro del contrato un parágrafo que dice todas aquellas funciones inherentes al oficio. Entonces, tiene tan largo como de ancho eso. Entonces, en el mismo contrato, cuando tú lo firmas, dice y todas aquellas funciones inherentes al oficio que va a desempeñar. Entonces, podría encontrarse dentro de ese rango. Sin embargo, yendo más, mm, yendo más claramente a lo que me acabas de decir, te pongo un ejemplo. Mira, aquí está un señor con una escoba y está barriendo, ¿cierto? Es un operario 1, operario de servicios generales. Pero el hombre es muy juicioso y toda la cosa, etcétera, etcétera. Y se ofrece para llevar al éxito la leche en la camioneta de la empresa. Como no estaba el conductor, el de la bodega de productos terminados le dijo, vaya, vaya Carlos, vaya, hágame el favor y lleve la camioneta. La llevó, no pasó nada, etcétera. Bien. Este estaba como riesgo clase 1 y este joven de acá es riesgo clase 4 en la ARL. Entonces, específicamente a tu pregunta, te respondo lo siguiente. Si este amigo llega a sufrir un accidente y por desgracia pierde la vida, la ARL, perdón, un segundo. La ARL va a decir que no lo cubre. ¿Por qué no lo cubre? Porque estaba pagando una prima, que es un dinero, para clase 1 y no para clase 4. Riesgo, nivel de riesgo clase 1 o clase 4. Eso no lo hemos visto, ¿cierto? Alison, no hemos visto eso, ¿cierto? No, profe. No, profe. Ok, No, profe. ok, bien. Eso lo vamos a ver ahorita. Bien, entonces esto es la definición de accidente de trabajo, eso es lo que tiene que ver con la función sindical y esta parte de acá cuando tenemos labores recreativas o deportivas o culturales. O culturales representando a la empresa. Entonces, si por ejemplo están están jugando un partido a la 1 de la tarde y uno de ellos se accidenta, no es accidente de trabajo siempre si no está reportado como que están entrenando. Si acaban de almorzar, y, bueno, la entrada es a las 2 de la tarde y son las 12:30, entonces ya almorzaron y todo eso para no quedarse debajo de un palo, empiezan a jugar y esto no se cubriría como accidente de trabajo. Sin embargo, sí se cubriría accidente de trabajo cuando
cuando se actúe en representación o por cuenta del empleador. Eso es. Entonces, miren ustedes, quiero dejar planteado esto para verlo en un momento después de que terminemos con enfermedad laboral. ¿Preguntas, muchachos? Profe, ¿cómo se hace para pagar cuando uno tiene, digamos que tiene un trabajo en el que tiene varios niveles de riesgo? ¿Pagaría el más alto? Sí, sí, cuando entras de pronto entonces tu trabajo es ir a calibrar unas máquinas, por ejemplo, a producción. Tu trabajo es estar en una oficina, arriba en el tercer piso, pero tienes que bajar a calibrar esas máquinas. Entonces, el riesgo más alto sería con el que estés registrado en la ARL. Contrario, por ejemplo, la señora de los tintos. La señora de los tintos es riesgo 1, no tiene por qué ir a manipular una máquina de producción. Ahí sí es como el ejemplo que acabamos de poner acá. Y que quiero dejarlo planteado para que veamos una cosa interesante. Entonces, este es el artículo 3 de la ley 1562. El artículo 4 nos habla de la enfermedad laboral. Esa enfermedad laboral es igual de importante. Es igual de importante que el accidente. Recordamos entonces que los riesgos de carácter profesional o laborales están directamente relacionados con los accidentes y las enfermedades. Enfermedad laboral. Decimos que es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Y nos dice que el gobierno nacional determinará en forma periódica las enfermedades. No, espérate un segundito. Entonces, esas enfermedades laborales tienen una característica específica. La primera es que el trabajador haya estado expuesto, o sea, la exposición a un riesgo dentro de ese trabajo. Exposición a un riesgo en su trabajo. Y la segunda. Y la segunda. Que haya contraído la enfermedad. Esas son básicamente las dos. Esas son básicamente las dos. La causa y el efecto. La causa es la exposición y el efecto es la enfermedad. Que esté enfermo. Debido a esa exposición. Entonces esas dos son las características bueno, esas dos son las características de una enfermedad laboral, ¿no? Hay más características. Una de ellas, por ejemplo, pero esto es lo general. Esto es lo general. Esto es súper general.
Las enfermedades de carácter laboral tienen unas características importantes y la primera de ellas es que deja incapacidad. La segunda de ellas es que se da con el paso del tiempo. Voy a escribir eso, que es bien interesante. Características. Uno, deja incapacidad. Un segundito. Deja incapacidad. Segunda, cuando el trabajador se retira de ese nivel de riesgo, el trabajador tiende a mejorar. De incapacidad, cuando se retira a nivel de riesgo, el trabajador tiende a mejorar. Otra, se conoce el factor de riesgo. O sea, se conoce el peligro que hizo que se generara la enfermedad. Se conoce el factor de riesgo. Bueno, y hay muchas más, ¿no? Profe, porque ahí dice en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Sí, imagínate, gracias por preguntar. Esa definición, yo siempre me van a oír hablar de esa definición. Y voy a repintarla con color rojo. Mira. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. ¿Sabes por qué Vanessa se ve obligada a trabajar? ¿Alguien que le responda, muchachos? A ver, quiero que alguien le responda. ¿Por qué se ve obligada a trabajar, muchachos? ¿Sabes por qué? Porque le van a decir, pues si quiere retírese porque allá hay 20 personas haciendo cola por el puesto suyo. ¿Cómo te parece? Él se ve obligado a trabajar porque tiene una hipoteca que pagar, porque tiene unos colegios que pagar. Es por eso. Pero a él no le van a decir, usted tiene que hacerlo. Se ve obligado a trabajar de esa manera. Suena feo. Esa es la realidad. Todos de alguna forma Pues somos... es que yo considero que cuando uno asiste a una entrevista de trabajo y pues pasa una hoja de vida, considero que no, yo por ejemplo en mi caso nunca lo he visto como que me he visto obligada a estar en ese Bueno, sitio. tú no, porque tú tienes unas ventajas, que la primera de ellas es que no tienes hijos que alimentar. Tú tienes otra ventaja y es que te estás formando como ingeniera. Tienes otra ventaja, es que en tu casa te están formando psicológicamente para eso. De pronto para trabajar como ingeniera. Y tú eres el orgullo de tu casa porque eres ingeniera. Pero te pongo el ejemplo del vigilante que está aquí afuera, por ejemplo. Entonces el pobre vigilante les va a contar la historia. Les voy a contar la historia de ayer. De ayer no, la historia del jueves pasado que yo estaba dando clase, creo que con ustedes.
Nosotros teníamos clase de 7 a 9 de pronto. Sí, el jueves pasado. Sí, profe. Muy bien. Mira la historia que te va a contar. La historia que te va a contar es la siguiente, pues que le va a contar a todos. Entonces, estaba yo dando clase de 7 a 9 cuando oí una bulla allá afuera que no me dejaban hablar y unas señoras allá todas alteradas. Y yo dije, ¿qué será? ¿Será que cayó una de estas viejitas o qué? Allá en el parque, en el parque. ¿Qué sería? Dios mío, santísimo. Pero yo estaba tan concentrado con ustedes que ni me paré pues a chismosear porque no tenía que hacer. Cuando llegan y entonces yo salí después de que terminé la clase con ustedes, yo salí y había una cantidad de policía, que el SMAT, que yo no sé qué, que la, bueno, de todos, que la fiscalía, que la camioneta de criminalística, esa donde echan los muertos aquí nomás. Yo, mierda, ¿qué pasó? Pues el susto más horrible, ¿no? Y era que a un señor que vive aquí en la esquina, que tiene una camioneta, el señor salió y entró una camioneta con la misma placa y se robaron todo lo que había en la casa. De nada, y habían cogido a la muchacha y la habían amarrado, yo no sé qué. Bueno, entonces yo llamé a la portería a chismosear. Yo soy amigo de los vigilantes, entonces le pregunté, Montilla, ¿qué pasó? Me dijo, don Juan Miguel, no lo puedo atender ahorita porque estamos aquí revisando las cámaras con la policía. A las 3 horas yo salí con la perra y pregunté qué pasó. Entonces, no, se me metieron. Y el pobre Montilla se cogía la cabeza. Se me metieron y ahora yo no sé qué hacer. Y yo, ¿pero qué pasó? Me dijo, no, entraron con una camioneta en la misma placa de un viejo de aquí en la esquina. O sea, gemelearon la camioneta con todo y placa para robarse pues, lo que había ahí en la casa. ¿Quién sabe qué había? Y entonces Montilla, el vigilante, estaba muy preocupado por su trabajo. Porque él se ve obligado a estar el 24 de diciembre en la noche, el 31 de diciembre en la noche, caminando en las madrugadas, pues cuidando el conjunto, porque él se ve obligado a trabajar, porque es una persona de bien, persona que yo aprecio y que me parece una persona excelente, de unas grandes calidades humanas. Él debe tener unos hijos pequeños, pero se cogía la gorra muy preocupado. Entonces él se ve obligado a trabajar. ¿Sí? Porque la vida es así, porque no sé por qué más, no sabría yo qué decirle, no les puedo decir que porque es menos inteligente, no. Les voy a contar otra historia. La primera vez que yo dicté clase, yo tendría unos 20 algo, unos 28, 29 años, y mis estudiantes de la fundación tenían como 25. Y había un joven, un muchacho que era el más inteligente de todos, pero el más inteligente, el re inteligente de todos, el que todo lo sabía. Y él, pero o sea, fue medallas de la Alcázar, medallas y no sé qué, de todo. Y hace un par de años me lo encontré. Me dijo, profe, ¿usted no se acuerda de mí? Yo, sí, le dije yo, pero mentira, yo no me acordaba, pero hace 30 años yo que me voy a acordar. Y entonces yo le dije, ay, Pablo, ¿qué hubo? Lo reconocí. Y yo le dije, ¿vos qué haces manejando un taxi? Me dijo, no, yo nunca pude conseguir trabajo, profe, como ingeniero industrial. Me dijo así, la verdad, usted sabe que yo no, yo tengo problemas, pues, porque pues yo pienso que, de hecho, él tenía sus problemas en la cabeza porque él pensaba, pues, como todo el mundo le decía que era más inteligente todo, y efectivamente era más inteligente. Entonces pareciera que nunca estuvo nada como al nivel de él. Llamé yo a otro estudiante que es gerente de un banco
Y entonces le dije, ve, mira, y Pablo, que me dijo, pues imagínate, veamos a ver cómo lo podemos ayudar, hagamos un proyecto como para que consiga otros 2 taxis o algo así. En todo caso, en todo caso, ¿a dónde va mi comentario? Mi comentario va en que la mente de uno puede ser el mejor amigo o el peor enemigo. Cuando usted se vea en el espejo, fíjense bien por dentro de los ojos y analice y trate de criar a esa persona que usted ve como el mejor amigo suyo. Yo he optado últimamente, por ejemplo, algo que me da pereza, por ejemplo, no sé, alguna pendejada les voy a decir, que tengo un vaso acá, entonces yo digo, no, lo llevo después. Entonces, cuando yo soy consciente de eso, me paro inmediatamente tal y lo hago. Entonces, uno mismo como que tiene que forjarse, forjar su espíritu, no sé qué decir. Entonces, el hecho de que ese trabajador se vea obligado a trabajar en esa labor, pues básicamente explica el porqué de ese artículo 4 del 1562, de la ley 1562. Uno es su mejor amigo o su peor enemigo. Tenemos que tenerlo presente siempre. Conocí 2 casos en la vida de 2 personas así, que fueron full, pero increíblemente inteligentes, admirables. Y bueno, ok. Entonces eso es, muchachos, por eso se ve obligado a trabajar y se ve obligado a arriesgar su integridad, porque si no, pues no le renuevan el contrato. Es por eso. Entonces esa es la primera hora. Miren, quiero que analicemos esto. Ingreso base de liquidación. Esto lo vamos a necesitar dentro de un poco tiempo, dentro de muy poco tiempo. Ingreso base de liquidación dice lo siguiente, liquidación, ¿no? Aquí nos dice que es el promedio, entonces cuando hay un accidente de trabajo, se toma el promedio de los últimos 6 meses de los ingresos. Cuando hay una enfermedad laboral, se toma el promedio del último año. Hace referencia a promedio de los últimos 6 meses o fracción, o promedio del último año o fracción. ¿Para qué se usa esto? Mire, en caso, entonces esto estamos hablando de la enfermedad laboral y del accidente de trabajo. Entonces, cuando hay un accidente de trabajo, entonces, ¡prum! Un accidente de trabajo y quedó 3 meses incapacitado. Entonces, si ganaba 1.000.000 de pesos estando en la empresa, laborando, pero como sufrió el accidente, entonces va a recibir el mismo dinero que se llama 100% y su subsidio. ¿Cierto? Pero ese subsidio lo calculan cuando es accidente con base en el promedio de los accidentes de trabajo, promedio de los últimos 6 meses. Para enfermedad laboral es el promedio del último año. Y hacemos referencia al promedio de los últimos 6 meses del último año o fracción. Que el muchacho entró a trabajar a los 18 años cumplidos y a las 24 horas se accidentó. Entonces, sobre el contrato que acababa de firmar, le van a pagar estos 3 meses. Esto se llama ingreso base de cotización. ¿Listo, muchachos? Erika Salinas Sol. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces miren que aquí ya empieza a hablarnos del subsidio por incapacidad temporal, que es lo que yo les acabo de decir. Ese subsidio de incapacidad temporal corresponde al 100% de su sueldo, de su salario. Y efectivamente, tiene que ver con ese dinero que va a recibir. ¿Y por qué cambia?
Dígame por qué cambia ese valor. Porque los trabajadores normalmente hacen horas extras. Y esas horas extras, efectivamente, esas horas extras las va a, hace que fluctúe su sueldo, cambia. Entonces, este mes fue 1.000.000, el mes siguiente va a 1.055.000, el mes siguiente 1.015.000, el mes siguiente, entonces promedian esos salarios y con base en eso le hacen la liquidación. Hamilton, ¿de acuerdo? Wilmar, ¿de acuerdo? Sí, Todo profe, de eso, acuerdo. todo eso lo vamos a ver luego. Muy bien. Entonces, esa era la ley 1572 que nos decía efectivamente que todos aquellos nombres, que salud ocupacional y todo eso, lo cambiamos. O sea que de nuestra cabeza vamos a quitar lo que es el término de salud ocupacional y vamos a utilizar el término de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver entonces la ley 776 de 2002. Quiero comentarles antes de eso algo. Quiero comentarles algo. Esta primera parte, muchachos, es un paseo chévere porque, bueno, no un paseo, es una cantidad de información interesante que nos va a permitir conocer toda la normatividad de seguridad y salud en el trabajo. Yo le hago una pregunta a Fernando Daza. ¿Las normas de INVIMA son importantes? Sí, profe, se supone que sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes? Fernando, ¿por qué son importantes? Ya, profe, espérate. No, pero dale, pues, lo primero que quieras, lo primero que tenga en la cabeza. Pues porque si no, nos cierran la fábrica, por ejemplo. ¿Cierto? Si no lo cumplimos, nos cierran la fábrica. ¿Sí o no? Pero Sí, uno no le puede decir al inspector, es que yo no sabía que los pisos tenían que ser redondeados, o yo no sabía que el personal tenía que tener lockers, o yo no sabía que tenía que tener un desnivel del 5% los desagües, o yo no sabía que tenía que tener un baño por cada 15 trabajadores con ducha, por ejemplo. Entonces, eso no le importa porque hay una norma del derecho, una norma jurídica que dice que el desconocimiento de la norma en ningún momento exime a la persona. Eso, el desconocimiento de la ley no exime la norma. Entonces, el desconocimiento de la norma no exime a la persona del daño causado. profe, de hecho, por eso es que, digamos así, muchas personas no crean la empresa. Bueno, sí, eso hay de todo, ¿no? O sea, mira, esta mañana, llamé a a Juan Carlos Cuero. Juan Carlos Cuero es un compañero de ustedes. No sé si alguno de ustedes lo conoce. ¿Sí? De pronto sí. Leder lo conoce. Leder conoce a Juan Carlos, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Entonces, cuéntanos quién es Juan. Sí, profe, yo lo conozco Dale, Diana, cuéntanos. bastante, él ya se graduó Se y acaba tiene de... como un proyecto, Eso. él trabaja con yogures y de producto a base de yogur. Sí, sí, Entonces ya tiene excelente. como una microempresa, ya un negocio Eso. sobre Exactamente. Entonces, Juan Carlos, pues es un muchacho común y corriente que se ganó un fondo de emprender.
Entonces, chéverísimo, porque él vende unos yogures deliciosos. Hace media hora me comí unos yogures aplanados de una calidad increíble, donde Alpina, mejor dicho, pensaría yo que este es mejor que el de Alpina. ¿Cómo le parece? Increíble uno decir eso, ¿no? Chévere, entonces efectivamente, entonces, esa ley 776 del año 2002 nos va a permitir conocer algunas cosas interesantes. Vamos entonces a descargar esa ley. Bueno, entonces dice, por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestación del Sistema General de Riesgos Profesionales. Entonces, por acá nos habla de unas prestaciones y esas prestaciones se llaman prestaciones asistenciales y prestaciones económicas. Y aquí nos habla de las incapacidades y de las diferentes prestaciones que hay. Mira. Segundo, yo no me acuerdo. Listo, entonces vean muchachos, tenemos dos tipos de prestaciones. Tenemos las prestaciones económicas y las prestaciones asistenciales. Vamos a escribirlo por acá. Tenemos las prestaciones asistenciales y las económicas. Las prestaciones asistenciales son todas aquellas que, como su nombre lo indica, están directamente relacionadas con hospitalización, con la droga que se requiera, con las órtesis, prótesis. ¿Qué son órtesis, muchachos? ¿Qué son las órtesis? Órtesis, a ver. Órtesis y prótesis. Entonces las órtesis son, por ejemplo, las muletas, por ejemplo, los caminadores, los carritos y todo eso. Y las prótesis son los pedazos de cuerpo pues, que le ponen a la persona para que parezca que los tiene todavía. Cirugías, rehabilitación. Uy, rehabilitación, sí señor, con H. Rehabilitación, etc. Y las prestaciones económicas. Son las que vamos a ver ahora. Entonces, miren, nos habla entonces, les voy a comentar primero y luego lo leemos, ¿les parece? Entonces tenemos un subsidio por incapacidad temporal. ¿Quieren que lo escriba en letras bonitas? Espérense a ver. Un subsidio por incapacidad temporal.
Y ese subsidio por incapacidad temporal cubre, como les dije hace un momento, cubre el 100% cubre el 100% el sueldo. Pero ese sueldo voy a ponerlo entre comillas. Porque como les dije, hace referencia al promedio del último año cuando es una enfermedad de carácter laboral. O el promedio de los últimos 6 meses cuando es un accidente de trabajo. Entonces va a cubrir el 100%. Va a cubrir el 100%. Jenny, ¿me acuerdas ahorita de hablar del 1072? Ok. Y aquí entre comillas, bueno, entre comillas no, entonces vamos a decir entre paréntesis que es el promedio de los últimos 6 meses para accidente de trabajo. O el promedio del último año para enfermedad laboral. ¿Cierto? Bueno. Puntos suspensivos o fracción. Sí. Bueno, ¿por cuánto tiempo lo hace? Lo va a cubrir por 180 días. Prorrogables por 180 días más. ¿Eso qué significa? Eso significa Eso significa 180 días más. Ese es el subsidio. El subsidio por incapacidad temporal. Entonces, y le va a pagar el 100%. Le va a pagar el 100%. Cuando la persona tiene una pérdida de capacidad laboral, ¿qué es pérdida de capacidad laboral? ¿Ustedes nos hablan? Muchachos, ¿cómo les ha parecido la clase hasta ahora? Bien, interesante, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Cuando esta persona tiene una pérdida de capacidad laboral definitiva, que sea entre el 5 y el 24%, va a recibir una indemnización. La pérdida de capacidad laboral. De aquí ya hablamos de algo que se llama la pérdida de capacidad laboral. Vamos a hablar entonces de la pérdida de capacidad. Entonces, arriba recibe un subsidio, aquí recibe una indemnización. Arriba un subsidio y aquí una indemnización. Indemnización es una palabra complicada. No, indemnización. Una indemnización por una pérdida de capacidad laboral. Definitiva. Profe, Sí, discúlpeme una pregunta. Hay donde usted dijo que, ay no, pero no quité la, voy. Cuéntamelo. es que no le, en lo
último que colocó, que en caso de que es temporal, el promedio es sobre los 6 meses, ¿cierto? Que se hace... Sí, sí, para un accidente. No. Lo otro que usted puso ahí, que el último año es en caso de que, ¿qué? Entonces, mira, entonces acá arriba decimos que para un accidente de trabajo es el promedio de los últimos 6 meses o fracción, ¿cierto? Y para un accidente y para una enfermedad el promedio del último año. Por ejemplo, nuestro amigo, supongamos que enero, febrero, marzo, en abril se accidentó y él entró a trabajar el 1 de enero. Ganó 1.080.000 el 1 de enero, pues todo el mes de enero. 1.250.000 febrero. 1.002.000 marzo. Y bueno. Y en abril, bueno, esos tres. Entonces nada más tenía esos tres. Entonces los promediamos y eso nos da 1.120.000 por ahí. Entonces sobre ese promedio, ¿cuánto da el promedio de esto? ¿1.110.000? Sí, 1.110.700 pesos. ¿Cuánto da? 1.110.700. Sí, ¿cierto? A ver, pues, quiero más. Profe, ¿Cuánto? 1.110.666 pesos. No, me equivoqué por 27 pesos. 1.110.000, ¿qué? 600, listo. Ese es el promedio. 660. Ajá. Ese es el promedio que le van a pagar. Que le van a pagar. Ujú. Ese es el promedio que le van a pagar. ¿Sí te quedó claro? Ya, profe. Gracias. Una pérdida de capacidad laboral definitiva. Una pérdida de capacidad laboral definitiva. Comprendida entre el 5 y el 24%. De 5 y el 24%. Punto y coma. Por lo cual. Recibirá valor entre 2 y 24 salarios base de jubilación. No. ¿Qué significa eso, muchachos? Miren, les decimos que la indemnización es una calificación por pérdida de capacidad laboral. Es esta persona, miren, ¿qué le hace falta? Bueno, espere, pongámosle pelito para que no van a decir ustedes, "Ay, Un brazo. le falta un brazo". Pero ¿cuánto es la pérdida de capacidad laboral por ese brazo? Yo pensaría que está por los lados del 40%. O sea, no lo van a pensionar, no lo pensionan, pero sí va a recibir un dinero. Va a recibir un dinero que es una contraprestación por esa pérdida que tuvo. ¿Quién paga eso? La ARL. El seguro ARL. Paga una plata. ¿Por qué? Porque el empleador pagó una prima. Una prima es un valor, un contrato, ¿no? Un dinero. ¿A quién se lo paga? A la ARL. A la ARL, que es una plata pequeña.
es un porcentaje pequeño. Que ahora lo vamos a ver, o en la siguiente clase, si Jenny me acuerda. No te vas a olvidar, Jenny. Tienes que acordarme este número, 2.2.4.3.5. Quiero que todos apunten ese número y que lo busquemos por curiosidad. 2.2.4.3.5. Ustedes lo ponen ahí, pum, sale decreto 1072. ¿Listo? Entonces no se me van a olvidar de eso, pero yo lo apunto aquí también en mi cuadernito. Profe, ¿lo puede repetir? 2.2.4.3.5. Sí, aquí lo tengo, pero mira que no me olvidó comentarles de eso. Pero bueno, eso hace parte pues, de la tarea. Entonces, por lo cual Profe, sí, cuando uno vende sí, esos seguros en esos, por ejemplo, seguros Bolívar y todo eso, sí. a uno lo capacitan una semana en todo esto, en todo en en la pérdida de capacidad laboral y todas esas cosas para poder hacer efectivos los seguros que ellos venden. Chévere. Y Vanessa, entonces trabajaba en todo, ¿no? Por eso yo le dije ventas tangibles e intangibles, las que quiera. Lo que quiera. Qué chévere. ¿Cuántos años tienes? 28. 28 añitos. ¿Tienes experiencia en ventas como un berraco? 15 años. 15 años. Fíjate, Vanessa, que, que uno en la vida tiene que tener como esa chispa para salir adelante y no dejarse como pisar por la vida. Y eso, el verte a ti me hace, pues me parece muy chévere porque inmediatamente pensé en Juan Carlos Cuero, que es este muchacho, el que vino ahora hace un rato. Él es amigo mío. Juan Carlos es amigo Ese tuyo. loco le ha pasado de todo Sí, con lo del yogur aflanado. increíble, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pero ha tenido mucha paciencia. Ha Sí, tenido, le ha ido mal, no consigue una cosa, no consigue la otra y lo intenta y bueno, y se metió ya por lo del INVIMA y todo y dijo, bueno, y se le dañó la máquina y un poco de plata tuvo que pagar. Bueno, no, eso. increíble. Y entonces, entre el 5 y el 24%. Entonces, por ejemplo, este amigo, el promedio, digamos, del índice base de cotización, de 1.000.000 de pesos, y tuvo una pérdida de capacidad laboral que lo diagnosticó la EPS. Entonces, tuvo una pérdida de capacidad laboral, supongamos, del 10%, ¿cierto? Entonces, decimos, miren, este 5 de acá y 24, ¿no? Entonces, mire, dice, entonces, 5, 5% equivale a 2 veces el índice base de liquidación. 6% equivale a 3 veces, perdón, equivale a 2.5. 7% equivale a 3. 8% equivale a 3.5. 9% equivale a 4. Y 10% equivale a 4.5. O sea, miren ustedes. Por favor, miren el tablero. Este 10% equivale a 4.5 veces el promedio que estábamos hablando. O sea que el amigo va a recibir 4.5 millones. Va a recibir 4.5 millones de pesos por esa razón. ¿Y estamos? ¿Quedó claro, cierto? ¿Sí? Bueno. Profe, una pregunta. Y hace rato cuando hacías el ejemplo de que le faltaba un brazo, dijiste que era el 40%, ¿no? Entonces sería así mismo. Sí, sí, así mismo seguimos hasta llegar al 40%. Ese 40% tiene que ser por los lados de 20 salarios. O sea, si ganaba 1.000.000, recibirá 20. 20 millones por un brazo es muy poco. Cualquier plata es muy poca, ¿no? Bien. Si la persona
Entonces, tuvo una pérdida entre el 5 y el 24%, recibirá un valor entre 2 y 24 salarios. Continuamos. Si el afiliado supera el 49%, o sea, si llega al 50 más, va a recibir una pensión. Esta es la que ladra. Tan bonita. Sí. Hola. Yo tengo 3. ¿Tres pastores? No, una Bull Terry, una French y un criollito. Linda la perrita. Perra. Entonces, sí, el afiliado tiene una pérdida superior. Es una pérdida de capacidad laboral, la PCL, igual o superior al 50%. Recibirá, bueno, igual o superior al 50% hasta llegar al 66%. Recibirá el 60%. Eso, y claro, les voy a hacer una pregunta. El amigo de su IBL, o sea, el IBL recordamos que, ¿no? ¿Se acuerdan? Que yo puse que 1.200.000, 1.100.000, millón de una que y que el promedio fue 1.180.000. Entonces, si el afiliado tiene una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% hasta llegar al 66%, o sea, entre el 50 y el 66%, recibirá el 60% de su IBL. La pregunta es la siguiente. El trabajador, ganaba 1.050.000. Entonces, ¿cuánto queda recibiendo? ¿Cuánto queda recibiendo? A ver. El ¿Un mínimo. millón 50.000? Exactamente, el mínimo. El, No puede recibir menos del mínimo. Para que siempre lo tengamos presente. ¿Sí? Si el afiliado tiene una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% hasta llegar al 66%, recibirá el 60% de su IDL. Punto y coma. Si supera el 66%. Muchas veces esas enfermedades son degenerativas y van dañando el cuerpo, entonces esa persona pues puede superar el 66%. Si supera el 66%, recibirá el 75% de su IBL. Y si necesita
necesita de otra persona para desarrollar actividades básicas de la vida, comer, bañarse, etcétera. Recibirá 15% adicional hasta llegar al 90%. Hasta llegar al 90%. Ay, ¿por qué no me dijeron que no está escribiendo? Que no está escribiendo. Ay, básicamente como comer, bañarse, ¿sí? Recibirá el 90% de su I de L. Bueno, entonces recordamos que esa incapacidad puede ser mental o física, ¿no? Profe, si esa persona no se puede desplazar y todas esas cosas, ¿cómo hacen para que un familiar reclame? Es como no sé, cómo harán un derecho, no sé. Lo que tienen que llevar a la notaría o cuando hay un problema así, el notario va hasta la casa. No le cobra nada. O sea, el taxi nomás. Esos son unos casos muy horribles, muchachos. Profe, ¿Te oigo? una pregunta, digamos, cuando uno, digamos, tiene esas incapacidades, ¿uno deja de trabajar o tiene que seguir trabajando? Entonces, cuando uno tiene una incapacidad de esas, uno deja de trabajar porque el médico le dice, usted tiene incapacidad por 30 días. Entonces, el médico le entrega incapacidad y él la lleva a la empresa y ahí empiezan a hacer todas las gestiones. Sin embargo, a los 30 días, él tiene que volver al trabajo. Si de pronto él no va al trabajo, lo pueden echar. Entonces, él tiene que volver a su trabajo y pedir nuevamente una incapacidad para que le den otros 30 días o el tiempo que el médico estime conveniente. Si son enfermedades degenerativas, es decir, que tienen que estar como renovando siempre y evaluando. Sí, sí, efectivamente eso sucede. Entonces, pues tiene que ir a la EPS antes de que tiene que ir a la EPS para que le renueven la incapacidad. Pero en algunas oportunidades la EPS no se la renuevan y la persona tiene que volver al trabajo. Y en el trabajo tiene que volver otra vez a pedir incapacidad. Cuando yo trabajé en Alpina, yo era jefe de higiene y seguridad industrial de 496 trabajadores. ¿Cómo le parece? Y yo tenía como 30 añitos nomás. Bueno, cuando el trabajador muere, las personas que quedan se llaman sobrevivientes, ¿cierto? Cuando el trabajador muere, los sobrevivientes dejan de percibir ese 15% adicional adicional llegando al 75%.
¿Quiénes son los sobrevivientes? Pues los hijos menores de 18 años, o sea, hasta los 18 años, y si están estudiando, hasta los 25 años. A estos últimos se les llama hijos de familia. Si muere, bueno, hasta ahí. Y cuando, por ejemplo, era una señora que fue la que se pensionó, entonces la plata le llega al esposo, ¿cierto? Cuando muere el esposo, pues ahí termina la historia con la pensión. ¿Sí? ¿Preguntas, Laura? Hazme una pregunta. ¿Puedes repetir, por favor, lo último que dijiste, profe? Sí, Lo sí, de sí. si Sí. muere el esposo. Cuando el trabajador muere, los sobrevivientes dejan de percibir ese dinero que estaba recibiendo la familia. Bueno, deja de percibir el 90%, ¿no? El 90% y llega hasta el 75%. Cuando llega al 75%, entonces pues, le llega mensualmente, supongamos que era una señora la que se pensionó, entonces le llega al esposo, le llega esa pensión al esposo. Y a los hijos también les llega hasta que cumplan 18 años. Después de que cumplen los 18 años, si están estudiando, les llega la pensión hasta los 25 años. Estos últimos se llaman hijos de familia. ¿Cuándo muere el Profe, ¿y trabajo? ahí Sí. ya muere? Dime. Ahí ya muere, digamos, cuando cumplen los 25 años ya muere. Sí, pero O sea, le queda al sobreviviente, al cónyuge, Ah, ya. hasta que muera él. Ujú. Cuando es un niño con síndrome de Down o alguna cosa, es de por vida esa pensión para el niño. ¿Cuándo muere? Profe, usted ahí está hablando de los hijos de familia, ¿no? Sí. Ellos reciben la pensión en el caso de que no esté el esposo. Sí. Porque, sí, porque, o sea, la recibe una sola persona, ¿cierto? O el Claro. esposo o los hijos, no van a recibir todos pensión, pues. Sí, no, recibe una sola persona. Ujú. Esto último se llama pensión, bueno, auxilio funerario, ¿no? Bueno, pensión de sobrevivientes. Bueno, el auxilio funerario es ese dinero que recibe la persona que muestre los recibos. Eso cualquiera puede percibir ese dinero. Bueno, eso es el último que se llama auxilio funerario. Y es el dinero que paga la aseguradora por el entierro de esta persona. Y recibe el dinero a aquella persona que demuestre los recibos. Y eso va entre 3 y 7 millones de pesos, si mal no estoy. Los recibos Del pago funerario. Que si le llevan mariachi los pagan, que si le llevan yo no sé qué los paga, que etcétera. Ahora sí, entonces, vamos a ver esa norma. A ver, pero bueno, eso ahí dice lo que acabo de decirles. 180 días, prorrogarlo 180 días más. Incapacidad permanente parcial, que es entre 5 y el 50 y menos, entre el 5% pero inferior al 50%. Declaración de incapacidad permanente parcial. Qué pena, profe, una pregunta. Sí. En el caso de cuando uno trabaja en una empresa, a uno lo afilian al auxilio funerario. Sí. Siempre, casi siempre, en la mayoría de los casos. Pues a uno no le llegan recibos. Entonces, digamos que ahí siempre le ponen a uno el auxilio, divídalo en porcentajes y le dan la opción de 5 o 6 personas para usted poner. Usted puede poner que la mamá reciba todo, el esposo reciba todo el 100% o lo divide en porcentajes si tiene hijos, familia, no sé. Sí. En el caso, por ejemplo, esas personas, pues por supuesto que no van a tener recibos, ¿no? O sea, lo único que para ellos es válido es que cogen y llaman el celular, supongo, de la persona que está ahí
y le dicen tome el auxilio, ¿no? No sé, no creo que pues los pongan a comprobar de otra manera que la persona que firmó el contrato laboral y está llenando eso, pues como ya está muerta, ¿cómo más pueden? No, entonces, sí, claro, entonces ellos tienen que pagar las cosas y luego va por el reembolso. Y al ir por el reembolso tiene que mostrar la factura, si no, no le devuelven nada. Y le entregan la plata a la persona que esté a nombre de las facturas, que tenga el nombre de la factura. Ujú. Bueno, monto de la incapacidad permanente entre 2 y 24 salarios. Estado de invalidez es la pensión cuando, cuando supera el 50% de la pérdida de capacidad laboral. El monto de la incapacidad, que está entre el 50 y el 66%, donde va a percibir el 60%. Y cuando la invalidez es superior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 75% del ingreso base de liquidación. Cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de otras personas para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión se incrementa en un 15%. Muerte del afiliado, bueno, aquí dice, por muerte del afiliado el 75% porque pues ya le quitan el 15%. Ujú. Por muerte del pensionado por invalidez, el 100% de lo que estaba recibiendo como pensión. Ninguna pensión de las contempladas en ley podrá ser inferior al salario mínimo legal, ni superior a 20 veces ese mismo salario. Pregúntame. Me causa una curiosidad, ¿no? Digamos, el pensionado pues murió y no tiene ningún familiar, pues a quien entregarle Se este pierde. incentivo. Entonces, digamos así, si él tenía una unión libre, ¿después de qué tanto tiempo esa pensión pasaría a la mujer, digamos así? Eso Sí, sí, sería lo que... entonces la mujer tiene que demostrar ante una notaría con eso se llama declaraciones de extrajuicio, que estaba conviviendo con esa persona durante más de 2 años. Y con base en eso, entonces le dan la pensión. Oiga, yo estaba aquí encarretado y se nos pasaron las 2 horas. Estaba encarretado yo hablándoles a ustedes. Ujú. Entonces, esa es la 776 y vimos la 1562 también. Ujú. En la siguiente clase quiero que retomemos el 2.2.4.3.5. Quiero que lo veamos, que analicemos qué es. Ay, Vanessa, mira de perrito, qué lindo. Hermoso. Esos perros son muy lindos. Sí, entonces esa es la clase de hoy. Nos vemos entonces en la siguiente clase, que es el día jueves a las 7 de la mañana. ¿Cierto? Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, fue un placer verlos. Chao. Vale, profe, gracias. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao, chao, chao.